Entonces, el árbol de la vida se puede extraer de dibujar círculos que se conectan entre sí, ¿cierto? Aquí están dibujados varios círculos y en las intersecciones de esos círculos dibujamos ciertos puntos que también podemos poner esos puntos en el centro de los círculos. Entonces, el árbol de la vida aparece en realidad desde la geometría. Y cuando tenemos ahora estos puntos, ya se pueden ustedes imaginar aquí, estos corresponden al árbol de la vida de las 10 sefirot. Estábamos hablando algún momentito que nuestro pensamiento, el origen de nuestro pensamiento es ¿en dónde? El origen de nuestro pensamiento es en algún lugar escondido de nuestro inconsciente. Por ahora, ese inconsciente le vamos a dejar por aquí. ¿Sí? ¿Ah? Y de aquí, de ese lugar, aparecen a veces sin querer los pensamientos. ¿Cierto? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? A veces sin lógica. ¿Por qué a veces, por ejemplo, recuerdo algo y digo, quiero comer un pan, pero un pan de estas características, ¿no es cierto? Me da ganas de un cafecito y no es que esté con hambre. O de pronto quiero hacer un viaje. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Ah? Hay personas que piensan el mal, maquinan el mal y simplemente piensan en hacer daño. ¿De dónde viene ese pensamiento? Por ahora ese pensamiento está escondido aquí en nuestro inconsciente. No sabemos de dónde viene y aparece en nuestra mente como una idea. Esa idea tiene que germinar, es decir, esa idea es como que se le prende el foco. Una idea que no tiene todavía pies ni cabeza. Y como no tiene pies ni cabeza, a esa le ponemos una yud, ¿cierto? Una yud porque la yud está flotando. Pero cuando comenzamos a darle ya un proceso a esa idea, entonces esa idea comienza a ser trabajada, asimilada. A esa idea ya le damos forma, ya se asienta sobre la tierra, porque decimos, por ejemplo, si tenemos recursos para hacer el viaje, o si quiero hacer el mal, necesito las llaves para entrarme a tal o cual parte, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que implique ejecutar esa idea. Al primer principio, a este primer principio se le llama el principio padre. Entonces, el principio padre, vamos a ponerle de este color, el principio padre, ¿sí? Es cuando la idea recién me llega. Luego, cuando ya comienzo a procesar la idea, entonces a ese le vamos a llamar el principio madre. ¿Por qué? El principio madre es un principio femenino porque necesitamos ya procesar la idea, organizarla. Y le llamamos femenino, le llamamos madre porque las madres, las mujeres, son más ordenadas. Ellas son las que nos ordenan la casa, inclusive son las que nos dicen, ante tal o cual idea que tenemos, nos dicen que tomen en cuenta, verás si lo puedes hacer. ¿Cierto? Nos están poniendo límites, si se quiere, pero ordenan la información.
Ahora, eso significa que desde aquí estamos llevando la idea hacia acá. Estamos procesándola, ¿no es cierto? Primero la idea llegó aquí, luego llega hasta la madre, si se quiere, pero desde el principio de la Kabbalah, desde el principio de los principios bíblicos, padre y madre siempre están juntos. Padre y madre nunca se separan. Es decir, la sabiduría y el entendimiento siempre van juntos. ¿Y por qué siempre van juntos? Son como el ejemplo de una parejita, ¿no? El padre y madre van juntos a todo lado hasta viejitos. ¿Y qué es lo que en realidad están haciendo padre y madre? Se juntan, la primera idea de juntarse toda la vida a lo largo de los siglos ha sido siempre para procrear. Entonces, padre y madre se juntan para tener hijos. Entonces, el proceso del pensamiento es lo mismo. Lo que dice en la escritura, que creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos estaba hablando de esto, del pensamiento, porque eso requiere un mandamiento que nosotros debamos pensar. Entonces, se juntan ¿para qué? Para formar un hijo. Entonces le voy a dibujar aquí al hijo que están formando. El hijo o los hijos, los frutos, no son únicamente el acto de la procreación. Padre y madre no se llaman a los que engendran. Padre y madre se llaman a los que forman al hijo. Forman primero en dónde? Primero desde aquí, desde el pensamiento. Inclusive desde chiquitos van imaginando cómo van a ser padres. Se preparan para ser padres. Después, cuando tienen ya una familia, ejecutan esa idea y tienen los hijos, pero los hijos requieren de tiempo para poder ser formados. Por eso en la escritura, cuando nosotros vemos, dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. ¿Qué significa esto? Que el proceso de tener un hijo, como en el caso del creador, para formarnos a nosotros, para crearnos a nosotros, ahí se nota como que fueran de 3 y en realidad son 4 pasos para formar, para tener un hijo. No es solo el acto de la germinación. Cuando el niño nace es necesario cuidarlo. Luego es necesario educarlo. Hay que alimentarlo, desde luego, pero hay que educarlo. Y cuando le educamos, estamos poniendo en él, traspasando nuestras ideas, nuestra forma de ser, inclusive nuestros gustos. Por eso es que aquí esta sefirá, que le conocemos como la sefirá de Da'at, no está dibujada en el árbol de la vida porque la estamos formando nosotros. El mandamiento es creced y multiplicaos. Es decir, este es el mandamiento que tenemos que ejecutar. Crear el hijo o los hijos, que son los frutos de nuestro crecimiento espiritual. El Da'at que no está puesto aquí, que por lo tanto es nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo ejecutamos este trabajo? Es el problema. Ejecutamos este trabajo con el proceso de el pensamiento. ¿Ah? Entonces, cuando padre y madre se juntan, están formando aquí el hijo, ¿sí? Que es la experiencia de lo que estamos haciendo. Pero este hijo a la primera vez no nos funcionó.
Es como la primera persona que diseñó el foco, por ejemplo, ¿no? Crea el foco y le enciende y tuvo que probar más de 1000 veces hasta que le funcionó. ¿Qué significa? Que tuvo que regresar a la idea otra vez, ¿sí? Tuvo que rediseñar el proceso, volverlo a ejecutar, ¿sí? Y dar la vuelta aquí 1000 veces hasta que le funcione el proceso del pensamiento. Pero ahora, cada vez que pasamos, que damos un ciclo, si le ven que esto se forma un ciclo, cada vez que formamos este ciclo, en realidad estamos incorporando algunas de las emociones que tenemos. ¿De cuáles emociones? De las emociones, de estas emociones. Por ejemplo, por aquí, ¿sí? Le incorporamos en el proceso de formar a un hijo. Por ejemplo, le ponemos esta. ¿Sí? Cualquiera de estas emociones en el proceso se va incorporando en la creación del hijo. Por ejemplo, si imaginamos el proceso de la noche de bodas, simplemente. Muchas personas recuerdan con felicidad al primer hijo. ¿Por qué? Porque dicen es mi primera fuerza, es mi primera emoción, ¿no? La primera emoción que fue incorporada en la creación de ese hijo. En otros casos puede ser algo negativo. Por ejemplo, en una violación, por ejemplo, ¿cierto? Se incorporó en esta creación el miedo, el rechazo. Y por lo tanto, cuando estamos creando este hijo, estas experiencias que le dibujamos aquí, lo vamos a hacer un poquito más, en estas experiencias que están en Da'at, se van guardando, ¿en dónde? Se van guardando en algo aquí arriba, en el inconsciente, ¿sí? Se van guardando adentro, muy adentro nuestro. Y este es el origen de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Si es que aquí guardamos el aprendizaje con amor, con alegría, con un gran sabor, con un gran olor, nuestras experiencias las vamos a recordar cuando vuelva esa alegría, cuando vuelva ese sabor, ese olor. Pero si por el contrario, en algún momento de nuestra vida, inclusive en algún momento del que ya no recordamos, en el vientre de nuestra madre, por ejemplo, fuimos concebidos con actos malos, con sufrimiento, ¿cierto? Como decía, producto de una violación. Entonces, esto que creamos, este hijo que creamos, se está guardando aquí en nuestro inconsciente como parte de nuestros traumas, parte de los miedos que vamos adquiriendo, porque nosotros somos receptores de todo lo que nos han puesto nuestros padres, de todo lo que nos han influenciado la sociedad en la que vivimos. Porque somos lo que somos, porque estamos influenciados por todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué nos gustan los choclos con queso? ¿Por qué nos gustan las papas? ¿No? ¿Y por qué en otras partes les gustan las arepas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos la influencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso se incorpora aquí en nuestra memoria y eso es lo que finalmente origina nuestros pensamientos. Ahora, para que este proceso sea efectivo, nosotros estamos viendo que tenemos que incorporar, o efectivamente siempre incorporamos las emociones, todas estas emociones
como parte del aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje tiene que ser un aprendizaje sembrado con emociones. Cuando hacemos algo, las emociones tienen que juntarse paralelamente al aprendizaje para que este aprendizaje sea fructífero. A eso es lo que se conoce ahora como la inteligencia emocional. Tenemos que aprender a poner emociones en todo lo que aprendemos, a asociar el aprendizaje con algo emocional. ¿Para qué? Para que perdure. Pero en contraposición con lo que habíamos hecho, se nos había hecho antes, con todos esos procesos malos, traumáticos que entraron en nuestra mente. Entonces, el proceso de aprendizaje debe ser un proceso asociado con las emociones. ¿Por qué estamos estudiando el árbol de la vida? Estamos estudiando el árbol de la vida para aprender a asociar correctamente las emociones de nuestra interioridad en el proceso de aprendizaje. Y entonces, cuando estamos en este momento dedicados al conocimiento de la Torá, que debe ser un libro científico, la Torá, al ser un libro científico, me explica que este famoso árbol de la vida está dentro nuestro, ¿sí? Está en nuestra interioridad y nosotros tenemos que aprender a manipular todos estos procesos para adjuntarles nuestras emociones en el proceso del pensamiento. Para cuando dice crecer y multiplicaros, cuando estamos creciendo y multiplicándonos, ese proceso de multiplicación, el proceso de la creación del hijo que se está revelando. Fíjense toda la terminología, ¿no? Siempre llegamos a lo mismo. El hijo que tiene que venir, el hijo que se está revelando, es la luz, el conocimiento que se está revelando, ese conocimiento que tiene que ser bueno y que tiene que ser incorporado en nuestro crecimiento para ir a ese inconsciente, al subconsciente, al inconsciente, para que cuando en algún momento de pronto aparezca un pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento va a ser? Va a ser conforme a lo que tenemos guardado. Y por eso, en esta parte concuerda lo que nosotros ya conocemos. Dice, porque de lo que está guardado en el corazón, habla la boca. Entonces, en realidad, cuando la Biblia habla de corazón, estamos hablando de adentro, ese inconsciente, esa caja negra que tenemos nosotros guardado. O sea, ¿qué hemos guardado, qué hemos creado a lo largo de toda nuestra vida? O inclusive, ¿qué nos metieron a lo largo de toda la vida? Entonces, este proceso tiene que ser un proceso emocional inteligente. Es decir, tenemos que agregar inteligencia asociada a las emociones, a las buenas emociones, para que lo que guardemos en nuestro inconsciente pueda producirnos buenos pensamientos, pensamientos positivos que nos lleven hacia lo bueno, a crear lo bueno. Porque cuando nosotros ya tenemos aquí algo guardado, volvemos a este proceso de la creación, ¿no es cierto? ¿Y qué creamos? Creamos por medio de las palabras, creamos por medio de las acciones, pero lo que hemos guardado aquí, ¿cuáles son los deseos de nuestro corazón? Entonces, bien, hasta aquí esta parte.